Y bueno, nosotros continuamos con más aquí en el programa. Hoy vamos a abordar un tema bastante interesante en nuestro segmento médico, y es que de repente ustedes ahí en casa en alguna oportunidad han percibido que tienen constantes sangrados nasales, o de repente a nuestros hijos. Es importante saber la razón, el por qué tenemos estos sangrados nasales. Así es que hoy vamos a abordar este tema, por supuesto, desde el punto de vista médico. Tenemos una excelente profesional, amiga de casa, la doctora Gina Chávez, otorrinolaringóloga. Doctora querida, bienvenida, feliz inicio de semana, gracias por su compañía. Buenos días y buen inicio de la semana para todo tu público y para este programa en especial. Muchísimas gracias, doctora. Hoy con un tema tan recurrente a veces, ¿no? Los sangrados nasales. Muy recurrente. Y bueno, comenzaremos diciendo algo sobre por qué, ¿no? Dado que la nariz constituye el primer paso del ingreso del aire a la vía respiratoria y que tiene como funciones fundamentales entibiar el aire que respiramos y humedecerlo, entonces es que la naturaleza lo ha provisto de una gran cantidad de vasos sanguíneos que se encuentran en la mucosa de las fosas nasales, y por lo tanto estos vasos sanguíneos obviamente son susceptibles a muchos traumatismos, son susceptibles a producirse ruptura de estos vasos y producir lo que se llama el sangrado nasal, cuyo término médico es el de epistaxis. Perfecto, ¿no? Entonces hay que reconocer, doctora, ¿cuándo alarmarnos y cuándo no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas más frecuentes o recurrentes por qué se dan estos sangrados? Claro, la epistaxis o sangrado nasal es una de las causas más frecuentes de consulta en urgencias en otorrinolaringología. No hablo de emergencias, sino de urgencias. En otorrinolaringología, ¿quién de nosotros, como tú has mencionado al inicio del programa, no ha tenido a lo largo de su vida uno o varios cuadros de epistaxis? Pero es importante saber distinguir cuándo puede ser un cuadro de epistaxis que puede revestir carácter de gravedad, o cuando es algo que nosotros podemos manejarlo sin que necesariamente vayamos a un servicio de emergencia. Cuando nosotros observamos la pirámide nasal, nosotros vamos a observar que esta puede ser susceptible de traumatismos, pueden ser locales o pueden ser sistémicos. Cuando hablamos de algo local, puede ser, por ejemplo, un traumatismo de la pirámide nasal que se va a presentar por un golpe en la nariz, y que puede ser con o sin fractura de huesos nasales, porque el paciente se tomó una radiografía, no hay fractura de huesos nasales, sin embargo tuvo un sangrado nasal abundante. Naturalmente este sangrado va a cohibir porque se ha producido una ruptura de un vaso sanguíneo, en algunos casos requiere un taponaje nasal, pero no reviste mayores características de gravedad porque es consecuencia de un traumatismo. De igual manera, cuando hay fracturas de base de cráneo o cuando hay traumatismos faciales donde se produce lesión de los senos paranasales, sobre todo los maxilares y los frontales, el paciente también puede tener cuadros de epistaxis. Entonces hay que saber distinguir que esta epistaxis, vemos un sangrado nasal, pero hay que buscar el trasfondo de por qué es que está produciéndose este tipo de sangrado. Otra causa importante de sangrado nasal local es el rascado. Muy frecuente. Vemos en la consulta muchos papás que van con sus hijitos y también pacientes adultos que se les formó primero una costrita. Al formarse la costrita, constantemente se produce el rascado de esta zona. Entonces rascan la costra, vuelve a sangrar, rasca la costra, vuelven a sangrar. Entonces en el examen nosotros vamos a encontrar que de repente es una mucosa que se le nota lastimada. Entonces hay que, si se trata de un niño o de un adulto, en ambos casos, obviamente educar al paciente, indicarle que no debe realizar esta acción, porque en la medida que realice esta acción, naturalmente va a producir mayor lesión de la mucosa y mayor posibilidad de que haya sangrado. Se administrará educación en primer lugar, y en segundo lugar algún ungüento, algo que mejore la calidad de esta mucosa, y naturalmente en época de invierno, en época de frío, algo que mejore también la calidad de las mucosas, como son las vitaminas o medicamentos, vitaminas antioxidantes que mejoren la piel y las mucosas. Otra causa frecuente de sangrado son las desviaciones del tabique nasal. Tenemos un paciente que tiene un tabique con una deformación importante y que tiene junto a esto crestas y espolones. Naturalmente la mucosa que recubre estas crestas y estos espolones tiene vasos sanguíneos, y estos pueden lastimarse por un clima muy frío, por un clima muy seco o por un proceso respiratorio. Entonces, es importante tratar de corregir eso si es que el sangrado es en forma persistente y obviamente si es que altera la función respiratoria.
De igual manera, la presencia de cuerpos extraños. Esto sobre todo se da en niños y en personas muy mayores, en los adultos. La presencia de estos cuerpos extraños puede generar un cuadro de sangrado nasal, que vamos a ver característicamente es un niño pequeño que de repente tiene obstrucción de una fosa nasal y cuando se le pide que sople sale moquito, de repente a veces purulento, medio amarillo, medio verdoso, con rasgos de sangre. Y es importante y de repente hay un olor fétido, un olor desagradable. Es importante llevarlo al servicio de otorrinolaringología para que sea evaluado y retirar ese cuerpo extraño de ser el caso, para poder así entonces aliviar las molestias que tiene el paciente, y junto a eso probablemente en la mayoría de los casos se indica antibiótico terapia porque obviamente ha habido un cuadro de infección. Miren, qué interesante saber todas las causas, ¿verdad, doctora?, por las cuales podemos tener este tipo de sangrados. ¿Qué pasa cuando de pronto, de la nada, empieza a sangrar las fosas nasales? Aquí yo quisiera mencionar algo muy importante: presencia de tumoraciones. Tumoraciones benignas o malignas, que como tú dices, muchas veces el primer síntoma o la primera característica que van a presentar es la presencia de un sangrado que puede ser abundante y que puede ser repetitivo. Si nosotros tenemos un paciente que nunca ha tenido un sangrado, de pronto empieza a tener un sangrado abundante y repetitivo, estamos que ponernos en alerta, porque hay que hacer los estudios correspondientes para descartar la posibilidad de una neoplasia benigna o maligna que pueda estar condicionando este tipo de sangrado. Para esto probablemente se requiere la realización de estudios como tomografía, resonancia magnética y angiografía para determinar la ubicación, la posición y ver de qué se trata este tipo de tumoración que puede estar generando este tipo de sangrado. Aquí hay una tumoración que, si bien es cierto, no es muy frecuente, pero que se da en el sexo masculino, que se llama el nasofibrangioma juvenil, y se da sobre todo en estas etapas de la juventud, ¿no? A partir de los 7, yo he visto casos de 7 años, pero lo describen más a partir de los 12, 13 años hasta los 23 años. Pero si bien es cierto, es un tumor benigno, pero puede ser un tumor que puede generar un sangrado muy abundante, intenso, porque es un acúmulo prácticamente, es un lecho de vasos sanguíneos, y esto puede inclusive generar compromiso de la vida del paciente. Miren, qué importante es acudir al especialista. Muchas veces normalizamos, minimizamos, es un sangrado, son 2, ya está, no pasa nada. Qué importante es que el paciente acuda al especialista. ¿Y qué pruebas se le hacen, doctora, para descartar cualquier problema ya grave? Claro, frente a esto también tenemos que, voy a quizá mencionar en forma muy breve, que otra de las causas importantes de sangrado puede ser causas sistémicas. Hemos hablado de causas solamente locales, de las causas sistémicas, que son básicamente de aquellas en las que tú me mencionas qué pruebas podemos hacer. Tenemos un paciente que puede tener una discrasia sanguínea, por ejemplo, una hemofilia, que va a producir sangrado persistente por deficiencia de ciertos factores de la coagulación. Asimismo, también tenemos pacientes que pueden tener una hepatopatía, o sea, trastorno de la función hepática. No nos olvidemos que el hígado tiene mucho que ver con los factores de coagulación, y de repente el paciente lleva su vida en forma normal, no se percata, pero de pronto empieza a tener sangrados persistentes y es necesario hacer una evaluación, la evaluación correspondiente. Niños o personas adultas que presentan cuadros repetidos de epistaxis, se le coloca taponaje nasal, mejora y nuevamente vuelve a presentar, podría tratarse inclusive de una neoplasia, de una leucemia. Entonces es importante observar, hacer un estudio minucioso y cuidadoso de cuál es la evolución en la historia clínica de este paciente, cuál es la evolución de estos cuadros de epistaxis, para poder determinar qué es lo que puede estar pasando. Haremos pruebas de función hepática, de ser el caso, haremos pruebas de un hemograma para determinar la presencia inclusive para poder determinar la presencia de plaquetas, y si vamos notando que el paciente continúa con sus sangrados, se hará necesario hacer una interconsulta a hematología para que pudiera determinarnos qué puede estar alterando esos factores de coagulación
o hematológicos que presente el paciente. Por ejemplo, también se deberá indagar si el paciente no recibe anticoagulantes por X circunstancias o si el paciente no recibe aspirina. Muy frecuente en pacientes mayores, en donde puede haber un sangrado muy importante, y si no preguntamos o no indagamos sobre el consumo de anticoagulantes o consumo de aspirina, el paciente va a seguir sangrando a pesar de todas las medidas que nosotros podamos tomar. Así es, miren, qué interesante el hecho de observar. ¿En qué casos, doctora, se tendría que cauterizar? Muy bien, me encanta esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente no en todos los casos debemos cauterizar. Sobre todo, de ninguna manera totalmente contraindicados la cauterización, sea química, que es con nitrato de plata, o sea con el electrocauterio, en aquellos pacientes que tienen una epistaxis o sangrado nasal por una causa sistémica. ¿Por qué? Porque si es un paciente que no tiene bien sus factores de coagulación y yo realizo una cauterización, voy a ampliar la zona de sangrado. En lugar de mejorar el sangrado, la zona se va comprometiendo cada vez más y no vamos a tener una adecuada respuesta. O sea, totalmente contraindicado una cauterización en pacientes en los que se encuentre que existe una alteración sistémica que está condicionando ese sangrado, o el consumo de aspirina o de anticoagulantes. Ojo, ojo con esa información, es bastante importante. Doctora Gina, vamos con las recomendaciones finales del tema para todo nuestro público. Bueno, quisiera decirles que también al final, cuando pasan los años en la etapa mayor de la vida, en los ancianos, obviamente la arteriosclerosis juega un papel muy importante. Y a veces nosotros decimos, bueno, está con un poquito de sangrado, pero ese sangrado en un momento puede volverse un sangrado muy abundante porque los vasos sanguíneos están endurecidos, están rígidos, y el sangrado que presentan las personas adultas, las personas mayores, por lo general es un sangrado posterior, es un sangrado difícil de cohibir, es un sangrado muy abundante que muchas veces no responde al taponaje nasal y es necesario ingresar al paciente a un servicio de sala de operaciones para poder realizar una cauterización endoscópica. No dejemos o no banalicemos estos cuadros de epistaxis y tomémoslos así alegremente cuando estos se forman, son abundantes en forma repetitiva y que podamos sospechar que pudiera existir algo que pueda ser remediado antes de tener consecuencias graves. Así es, evitemos consecuencias graves, no normalicemos nada, acudamos al especialista, tenemos que tener mucha responsabilidad con nuestra salud y precisamente a todas las personas, todos los pacientes que quieran tener consulta con usted, doctora, hagamos la invitación. Tengo mi consultorio en la avenida Bolognesi 211 Yanaguara, frente a la puerta principal del Club Internacional, es en la Clínica Vitaelis. Perfecto, ya lo saben, ahí en pantalla está apareciendo la información, así es que pónganse en contacto y no normalicemos nada. Ojo, estemos muy atentos también con nuestros hijos, que a veces no tenemos la certeza, pero siempre atribuimos a seguro se metió el dedito en la nariz, seguro se arañó, pero nada está dicho hasta que un especialista realmente nos confirme ello. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Que tenga una linda semana. Nos vamos a la pausa comercial, amigos. Regresamos con más aquí en Nuevo Día Magazine. No te pierdas.